¿Sabías que existe una fórmula matemática específica para convertir un salario mínimo en riqueza real y libertad financiera que los millonarios conocen pero que nadie te enseña? Warren Buffett comenzó ganando menos que el salario mínimo actual y aplicó exactamente esta fórmula que hoy te voy a revelar completamente. No estoy hablando de teorías imposibles o sueños bonitos, sino de un sistema probado que ha transformado a miles de personas con salarios mínimos en millonarios durante las últimas décadas. La diferencia entre quienes permanecen atrapados en la pobreza con salario mínimo y quienes lo usan como trampolín hacia la riqueza no está en cuánto ganan, sino en qué hacen específicamente con cada peso que reciben. Después de estudiar casos reales de personas que construyeron fortunas desde salarios mínimos, he descubierto que todas aplicaron los mismos principios que Warren Buffett usa para multiplicar dinero, solo que en menor escala inicialmente. Comenta de qué país y ciudad nos estás viendo, porque quiero conocer dónde están los futuros millonarios que van a aplicar esta fórmula para transformar su salario mínimo en libertad financiera. Quédate hasta el final porque te revelaré el paso más crítico que determina si esta fórmula funciona o fracasa completamente, y que el 90% de las personas con salario mínimo nunca implementa. El primer paso para convertir un salario mínimo en riqueza es cambiar completamente tu perspectiva mental. Dejas de ver tu salario como dinero para gastar y empiezas a verlo como capital inicial para construir un imperio financiero. Warren Buffett nunca vio sus primeros ingresos como dinero para consumo, sino como semillas para plantar árboles de dinero que le darían frutos durante décadas. Con salario mínimo de $800 mensuales, no tienes $800 para gastar. Tienes $800 de capital que debe multiplicarse sistemáticamente. Esta mentalidad separa inmediatamente a los futuros ricos de los eternamente pobres. Los pobres ven el dinero como combustible para gastar. Los ricos lo ven como herramienta para crear más dinero. Cada peso que gastas en cosas que no generan más dinero es un peso que no trabajará para tu libertad financiera. Cada peso que inviertes en activos o educación que genere más ingresos es un empleado trabajando 24/7 para tu riqueza futura. Esta mentalidad es incómoda inicialmente porque vas contra todos los mensajes sociales de «disfruta tu dinero», pero es la diferencia fundamental entre construir riqueza versus construir gastos. Tu salario mínimo no es tu limitación, es tu punto de partida hacia la abundancia ilimitada. La fórmula específica para convertir salario mínimo en riqueza es la regla 50-30-20 aplicada religiosamente durante años. 50% para supervivencia básica, 30% para inversiones, 20% para educación y desarrollo de habilidades. Warren Buffett aplicó una versión de esta regla, destinando la mayoría de sus ingresos a inversiones y educación desde joven. Con $800 de salario mínimo, $400 para gastos esenciales, vivienda, comida, transporte básico, $240 para inversiones automáticas, $160 para educación que aumente tus ingresos futuros. Esta regla es brutal pero matemáticamente imparable. 240 mensuales invertidos al 10% anual durante 20 años. 184.664. 160 mensuales en educación que triplique tus ingresos en 3 años significa pasar de 800 a 2.400 mensuales. La mayoría de personas con salario mínimo gastan 80-90% en supervivencia y 0% en inversión o educación. Por eso permanecen pobres. Esta regla requiere vivir con menos de la mitad de tus ingresos, lo cual es incómodo pero temporalmente. Es la diferencia entre 20 años de incomodidad seguidos de libertad financiera versus 40 años de comodidad seguidos de pobreza en la vejez. El componente más acelerador de la fórmula es usar el 20% destinado a educación para desarrollar habilidades que el mercado pague premium, multiplicando tu salario mínimo en 2-5 años. Warren Buffett invirtió obsesivamente en educación financiera que multiplicó su capacidad de generar ingresos exponencialmente. Identifica habilidades de alto valor que puedas aprender con 160 mensuales. Programación, marketing digital,
ventas, diseño, análisis de datos, idiomas, certificaciones técnicas. La clave está en elegir habilidades que tengan demanda creciente, se paguen mínimo 3 credits el salario mínimo, se puedan aprender en 1 o 2 años de estudio disciplinado, permitan trabajo remoto o freelance. 160 mensuales, 1.920 anuales, pueden pagar cursos online, libros, certificaciones, herramientas y práctica que te conviertan de salario mínimo, 800, a ingresos medios altos, 2.500, 4.000, en 24 meses. Esta multiplicación de ingresos acelera dramáticamente la acumulación de riqueza, porque ahora tienes más capital para invertir manteniendo la misma regla 50-30-20. Es la diferencia entre trabajar más duro en el mismo nivel versus trabajar inteligentemente hacia niveles superiores de ingresos. El 30% destinado a inversiones debe automatizarse completamente para evitar tentaciones de gastarlo y aprovechar el poder del interés compuesto desde el primer día. Warren Buffett automatizó sus inversiones porque sabía que la disciplina manual falla, pero la disciplina automática funciona décadas. Con 240 mensuales de salario mínimo, invierte automáticamente en 70% fondos indexados diversificados, S&P 500, mercados internacionales, 20% acciones individuales de empresas sólidas que conozcas, 10% en tu propio desarrollo de negocios o habilidades monetizables. Configura transferencias automáticas el día que cobras, antes de que puedas gastar ese dinero. $240 mensuales parecen poco, pero invertidos consistentemente durante décadas, se convierten en fortunas reales. 10 años, 47.396, 20 años, 184.664, 30 años, 542.414. La magia está en que estos montos crecen exponencialmente, mientras tu salario también crece por las habilidades desarrolladas. Cuando tu salario pase de $800 a $2.400, tus inversiones mensuales pasan de 240 a 720, acelerando dramáticamente la acumulación. Los ricos entienden que el dinero debe trabajar tan duro como ellos, y las inversiones automáticas aseguran que cada peso trabaje 24/7 sin supervisión. Mientras desarrollas habilidades valiosas con tu presupuesto de educación, usa tu tiempo libre para crear fuentes adicionales de ingresos que aceleren tu escape del salario mínimo. Warren Buffett tuvo múltiples negocios desde niño porque entendía que diversificar ingresos es más poderoso que depender de una sola fuente. Con salario mínimo, puedes crear ingresos adicionales usando recursos que ya tienes. Vende conocimientos a través de tutorías o cursos online. Ofrece servicios como limpieza, organización o cuidado. Monetiza habilidades como cocina, reparaciones o diseño. Crea contenido en redes sociales que genere ingresos por publicidad o patrocinios. El objetivo no es reemplazar tu salario inmediatamente, sino generar $200-500 mensuales adicionales que van directo a inversiones. $500 extra mensuales invertidos junto con tus $240 regulares. 740 mensuales de inversión en lugar de $240. Esta diferencia acelera tu cronología hacia la libertad financiera en 5 o 10 años. Cada fuente adicional de ingresos también te enseña habilidades empresariales que eventualmente pueden convertirse en negocios escalables. Los ricos nunca dependen de una sola fuente de ingresos, especialmente cuando esa fuente es salario mínimo. El 50% destinado a supervivencia debe optimizarse inteligentemente para obtener máximo valor con mínimo gasto, liberando más dinero para inversiones sin vivir miserablemente. Warren Buffett vive modestamente no por necesidad, sino porque cada dólar ahorrado en gastos es un dólar que puede multiplicarse durante décadas. Con $400 para gastos esenciales, $200 vivienda, comparte apartamento, vive en zonas económicas pero seguras, $100 comida, cocina en casa, compra al por mayor, planifica comidas, 50 transporte, público, bicicleta, camina cuando posible, $50 otros esenciales, ropa básica, servicios, comunicación. Esta optimización no significa vivir como pobre,
Significa vivir inteligentemente para no ser pobre en el futuro. Cada 50 mensuales que ahorres en gastos y redirijas a inversiones se convierten en 12,000 pesos en 20 años. La diferencia entre optimización inteligente y privación miserable está en mantener dignidad y salud mientras eliminas desperdicios. Los ricos distinguen entre necesidades reales y deseos sociales, pagando solo por lo primero mientras construyen riqueza. Tu estilo de vida temporal con salario mínimo determina tu libertad financiera futura. Después de 2-3 años aplicando esta fórmula disciplinadamente, llega el momento de aceleración, donde todos los elementos se combinan para crear crecimiento exponencial. Warren Buffett experimentó esta aceleración cuando sus habilidades, inversiones y oportunidades convergieron para multiplicar su riqueza dramáticamente. Tu cronología típica. Año 1 o 2. Desarrollas habilidades valiosas mientras inviertes 240 mensuales. Generas 200-300 horas extra de fuentes adicionales. Año 3. Tus nuevas habilidades te permiten ganar 2,000-3,000 mensuales. Tus inversiones han crecido a 8,000-12,000 horas. Tus fuentes adicionales generan 500-800 mensuales. Año 4-5. Con 3,000 plus mensuales sigues la regla 50-30-20. Ahora inviertes 900 plus mensuales. Tus inversiones superan 30,000 y generan 3,000 anuales de ingresos pasivos. Año 6-10. Tu patrimonio crece exponencialmente porque combinas salarios altos, inversiones compuestas e ingresos pasivos crecientes. Esta aceleración explica por qué los primeros años son los más difíciles pero los más críticos. La mayoría abandona antes del momento de aceleración, pero quienes persisten experimentan transformación financiera dramática. Convertir un salario mínimo en riqueza y libertad no es solo posible, es inevitable si aplicas esta fórmula con disciplina implacable durante suficiente tiempo. Warren Buffett y miles de millonarios han demostrado que tu salario inicial no determina tu riqueza final. Tus decisiones y hábitos financieros sí lo hacen. La diferencia entre quienes escapan de la pobreza del salario mínimo y quienes permanecen atrapados toda su vida no está en sus circunstancias, sino en su disposición para aplicar la regla 50-30-20, desarrollar habilidades valiosas, crear múltiples ingresos y mantener disciplina durante años. No necesitas suerte, herencias o conexiones especiales. Necesitas sistema, disciplina y tiempo para que el interés compuesto haga su magia. Comenta cuánto es el salario mínimo en tu país y cuál habilidad vas a desarrollar primero para multiplicar tus ingresos usando esta fórmula. Si este video te ayudó a ver que el salario mínimo puede ser el primer paso hacia la riqueza real, suscríbete al canal para más estrategias probadas de construcción de riqueza desde cualquier punto de partida. Comparte este mensaje con alguien que esté ganando salario mínimo y crea que es imposible construir riqueza, porque todos merecen conocer que su situación actual no es su destino final. Tu transformación de salario mínimo a libertad financiera comienza con la decisión que tomes hoy de ver tu salario como capital inicial, no como dinero para gastar. Recuerda, los ricos no nacieron ricos, se hicieron ricos aplicando fórmulas específicas sin importar dónde empezaron.